SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles en la que seguimos, ya lo saben, muy pendientes de la situación del tiempo, sobre todo en la costa mediterránea de Tarragona hacia abajo y sobre todo en la Comunidad Valenciana, ya no solo por el agua que cae, sino también por el acumulado del agua que ha caído en las últimas horas y en los últimos días, que hace que el terreno ya no pueda absorber más. Se han llegado a acumular en algunos puntos hasta 400 litros por metro cuadrado. Sigue sin haber clase en muchas de las localidades de Valencia, y también hoy se han suspendido, por ejemplo, las citas médicas en muchos centros de salud. Es decir que insistimos en la precaución, en que se informen y en que miren si tienen que hacer algo, miren si la zona que tienen que visitar o donde tienen que ir es una de las zonas complicadas por este temporal. Insisto, muy pendientes de la situación meteorológica, igual que durante toda la madrugada hemos estado muy pendientes del discurso de Donald Trump, su primer discurso sobre el Estado de la Unión en las dos cámaras, en el Congreso y en el Senado juntos. Vamos a analizar todo lo que ha pasado con Joan Subirats. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día, Joan. Buen día. Con Javier Aroca. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y con Cristina de la Hoz, que tranquila Cristina, se sienta ahora porque va a tener tiempo de escuchar tranquilamente lo que nuestra compañera Sara Canals nos va a contar desde Washington, que Sara sigue despierta y ha seguido desde el propio Congreso, desde la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ese discurso de Donald Trump 6 semanas después de regresar a la Casa Blanca. Es una tradición, y la ha cumplido esta noche, la de comparecer ante el Congreso y el Senado para dar cuenta de su gestión y de las líneas maestras de esta recién estrenada presidencia. America is back. Este ha sido el inicio. Así ha empezado Trump ese discurso ante las dos cámaras, en el que el republicano ha defendido sin ambajes su agenda disruptiva. Ha sido un extenso discurso. Bueno, ya se ha calculado que ha sido el más largo de la historia de un presidente en el Capitolio, que ha seguido en directo nuestra corresponsal en Washington, Sara Canals. Hola, Sara. Hola, buenos días. Varios titulares ha dejado Trump en esta comparecencia, aunque el que más destaca es su aparente cambio de postura hacia Volodymyr Zelensky, porque después de humillarlo en público hace días, el viernes, en la Casa Blanca, y cortarle toda ayuda militar, ahora Trump celebra que el presidente ucraniano esté dispuesto a negociar una tregua parcial con Rusia. Sí, bueno, después de aquella bronca monumental en el despacho Oval, hoy parece que ha querido reconocer los últimos movimientos de Zelensky, haciendo mención a esta carta que asegura que ha recibido, unas horas antes del discurso. Earlier today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. Y la ha leído íntegramente. Era similar al comunicado emitido hoy y le ha agradecido el gesto, destacando que paralelamente su gobierno sigue hablando con los rusos y que ha recibido también claras señales de que están listos para la paz. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Y con este no sería bonito, ha vuelto a defender que hay que acabar con esta guerra, aunque lo cierto, Ángels, es que ha sido un discurso centrado sobre todo en política nacional, con esta idea de que el sueño americano está volviendo gracias a su liderazgo y comparándose con George Washington. Y con este tono, crecido y enorgullecido, ha aprovechado también para presionar a los miembros del Congreso. Por ejemplo, les ha instado a aprobar más fondos para securizar la frontera o hacer realidad una ley para penalizar a los padres que sometan a sus hijos a operaciones de cambios de sexo. Luego, presente en la sala, hemos visto a un trajeado Elon Musk, y digo trajeado porque no se ha puesto un traje antes ni para estar en el despacho Oval, y esto demuestra la solemnidad de esta noche, ¿no? Y a pesar de que la semana pasada vimos preocupación entre algunos republicanos por sus ultimátums a funcionarios y sus drásticos recortes, hoy ha sido recibido con un gran aplauso por parte de la bancada republicana cuando Trump le ha mencionado. Este es el momento. Elon Musk, who is in the gallery tonight. Una gran ovación que los demócratas, eso sí, han contrarrestado levantando carteles con el mensaje de Musk nos roba en una de las muchas protestas que han querido manifestar esta noche. Sara, Trump ha defendido su política arancelaria, que de momento ya saben que afecta a China, a México y a Canadá, pero que a partir del 2 de abril podría extenderse al resto del mundo, incluida la Unión Europea, y lo ha reiterado hoy en este discurso.
Sí, no podían faltar los aranceles, de hecho es su palabra favorita, tal y como le gusta repetir una y otra vez, y horas después de desatar esta guerra arancelaria que está generando aquí mucha preocupación entre los estadounidenses que temen subidas de precios en un momento de crisis inflacionaria. Hoy Trump ha vuelto a reconocer que esta situación puede generar perturbaciones. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. Pero ha asegurado que a la larga América será rica otra vez. Y aunque Trump aseguraba que estos nuevos aranceles contra México, Canadá y China no son para nada una táctica negociadora, ha llamado mucha la atención que horas antes de este discurso, sin embargo, su secretario de Comercio, Howard Lutnick, decía lo siguiente en la Fox. So I think he's going to work something out with them. It's not going to be a pause, none of that pause stuff, but I think he's going to figure out you do more. Que el presidente es un hombre justo, que sabe escuchar y que aunque no pausara estos aranceles, que algo va a apañar, que si Canadá y México ponen de su parte, pues que podrían acabar encontrándose en un punto medio. Y eso podría anunciarse como pronto hoy, este cambio de guión. Un cambio de guión que ha sorprendido y que escuchamos horas después de las duras palabras de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que aseguraba que no va a tirar la toalla y que van a luchar. Sara, ha defendido y ha sacado pecho Donald Trump por las medidas que ha tomado desde que es el nuevo presidente de los Estados Unidos, y además se ha mostrado muy beligerante contra todos aquellos que critican estas medidas. Ha atacado la cultura woke, ha hablado de la dictadura de la diversidad, ha sacado pecho de la congelación de la ayuda exterior y de convertir el inglés en idioma oficial de los Estados Unidos. Ha habido de todo. De todo, de todo. Estas medidas estrella para llevar a Estados Unidos a esa edad de oro que tanto promete, como la extracción de petróleo. It's called Drill, Baby, Drill. Este drill, baby drill, coreado por todos los republicanos, también la deportación masiva o el haber rebautizado el Golfo de México como Golfo de América. Tampoco han faltado sus aspiraciones imperialistas desde Panamá hacia Groenlandia. I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Asegurando que la isla pasará a ser de Estados Unidos tarde o temprano, de alguna forma u otra. Y luego Ángels, fiel a su estilo, no ha faltado el espectáculo. Por ejemplo, uno de los invitados de honor era un niño de 13 años que superó un cáncer y cuyo sueño es ser policía. Pues bien, en medio de discurso, Trump le ha designado agente del servicio secreto. Su padre le ha levantado en brazos ante los congresistas, ha sido aplaudido por casi toda la sala y se le ha entregado una especie de carné policial. O en un momento ha enseñado también una orden ejecutiva, se la ha llevado a la Cámara de Representantes, firmada hoy, que rebautiza el nombre de un refugio natural en honor a una niña de 12 años asesinada por dos migrantes indocumentados. Su madre estaba entre los invitados. Luego, bueno, aparte de debatir récord de duración, como comentabas, sí, probablemente esta noche también nos deja un récord en cuanto a división, a tensión y podríamos decir a falta de decoro. El demócrata Al Green, congresista de Texas, ha sido expulsado nada más empezar al principio de la noche por interrumpir a Trump varias veces. Lo escuchamos. Take your seat. Al Green, que llevaba un bastón, iba apuntando a Donald Trump, y luego también algunos han boicoteado el acto quedándose en casa. Muchos presentes se han ido yendo también a cuentagotas. Al final del discurso, de hecho, el tercio de su bancada estaba ya vacío, algo que es insólito en una noche como esta. Otros llevaban pequeñas pancartas con mensajes como falso, que levantaban cada vez que el presidente Trump decía alguna mentira o alguna exageración, y una actitud que al presidente, pues en su más puro estilo también, no ha dejado pasar por alto. And once again, I look at the Democrats in front of me and I realize there is absolutely nothing I can say to make them happy. Denunciando y quejándose de que no hay nada que pueda decir para hacerlos felices, para que sonrían, y que podría encontrar la cura para la enfermedad más devastadora y cruel del mundo, que ni así, dice, serían capaces de celebrar sus logros. Sara, descansa. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora entraremos en detalle, porque vamos a hablar también de esa carta de Zelensky, entraremos en detalle en lo que afecta a Ucrania, en el rearme de Europa, en los aranceles, pero así para quedarnos un poco con lo que ha sido este discurso, Joan, ha pasado lo que era previsible que pasara, es decir, si seguimos lo que ha estado haciendo Donald Trump desde el inicio de su mandato, pues bueno, este discurso no es que sea el broche, es la confirmación de que esto va en serio. Si no fuera por la gravedad de lo que puede acontecer, diríamos que es una payasada. Sí, es decir, que sí. O sea, la sensación de que tú puedes estar más de una hora y media delante en un acto solemne como es este,
diciendo una cantidad enorme de mentiras, exagerando, digamos, atacando a todo quisque, modificando, digamos, insultando las administraciones anteriores, comparándose con George Washington, digamos, hablando de que va a expulsar a los estudiantes que protesten en las universidades. Es decir, cualquier animalada que podíamos pensar que se acumula en esa hora 40 minutos de discurso podría tener ningún sentido si no fuera porque es una persona que es presidente de Estados Unidos, lleva 40 días en el gobierno, lo han votado 77 millones de personas y con sus decisiones, con esos 100 decretos y esas 400 medidas ejecutivas que ayer chuleó de haber hecho durante este tiempo, está realmente cambiando el mundo. Y esto es lo grave, digamos, ¿no? O sea, la distancia entre lo anecdótico de todo, lo aparentemente insulso y con poco fundamento, y en cambio, pues lo dramático que es, ¿no? En relación a los efectos que ello tiene en cualquier lugar del mundo. Yo creo que esa es la primera sensación que te da, ¿no? Es decir, era inimaginable hace 2 meses que estuviéramos oyendo esa cantidad increíble de medidas de todo tipo que parecen imposibles en un Estado democrático que hizo la primera constitución democrática del mundo. Democrática no lo era liberal, pero la primera, digamos, es la constitución más antigua del mundo y hoy, digamos, vemos lo que está ocurriendo, ¿no? Este es el fragmento que hacía referencia ahora a Subirats de cuando Donald Trump se compara a sí mismo con George Washington. The first month of our presidency. El primer mes de nuestra presidencia es el más exitoso en la historia de nuestra nación para muchos. And what makes it even more impressive Y lo que lo hace más impresionante es saber quién es el número 2. George Washington. How about that? George Washington. ¿Qué tal eso? Aroca. Bueno, esto último ya es tan hilarante que si no fuera tan serio, como decía Subirats, claro, si no fuera tan grave. Bueno, pero también desmerece la opinión que a veces se escuchan en Europa de manera sumisa con respecto a lo que son los Estados Unidos y su modelo, ¿no? Creo que también es hora de adoptar una actitud más crítica, analítica, con lo que pasa con nuestro socio ultramarino y no entrar a por todas y no creérselo siempre todo. Y no me refiero solamente por el mandato del señor Trump, que lleva apenas 6 semanas, habéis dicho, ¿no? Sino por la continuidad en unas actitudes, ¿no? Fijaros una cosa. No hay nada más descabellado que decir que yo soy el nuevo el nuevo Washington, ¿no? Pero lo que me es más preocupante es que cuando recién llega al cargo, no sé si el primer día o el segundo, Vance dijo "There's a new sheriff in town", o sea, hay un nuevo sheriff en la ciudad. Eso es lo que es verdaderamente importante, porque esa América de los sheriff y de la violencia pagada y subalterna y mercenaria es precisamente a gran escala lo que está haciendo el señor Trump, y es lo que debería de preocuparnos a todos los europeos. Yo me imagino, o quisiera imaginarme, porque luego hay interpretaciones para todos los gustos, la cara que tendrán todos los que participaron en la última cumbre europea en el Reino Unido, creo que ha sido, ¿no? Sí. Sama, el propio presidente Sánchez y otros, ¿no? Pues no, cuando Zelensky ha pegado de pronto otra vez un cambiazo y de pronto ha hecho algo que a mí me parece verdaderamente importante, que es decir, mire usted, yo voy a intentar, no nadie, sino yo, ni Europa, voy a intentar una tregua con Rusia y a ver cómo nos entendemos. Ese sería el camino siempre hacia la paz. Yo en cualquier caso, ya lo digo, lo he dicho a lo largo de todos estos meses que hemos discutido de lo mismo, yo me posiciono siempre a la paz, no a la paz washingtoniana ni a la paz de los vaqueros, pero sí una paz, y por tanto cualquier movimiento que no esté encaminado hacia la paz, yo creo que es un suicidio para Europa. Ahora iremos, entraremos en el detalle, sobre todo por esa carta de Zelensky, después de esa humillación que decíamos, qué es lo que ha pasado con Zelensky, pero por centrarnos en el discurso, en el espectáculo, en el show que hemos visto hoy en el Congreso. Cristina. Es que no sé por dónde empezar. Es verdad, desde el 20 de noviembre que tomó posesión... Él ha empezado diciendo América ha vuelto. Bueno, sí, un concepto de América tremendo, ¿no? Y desde el 20 de enero, que tomó posesión,
ha sido como el ruido de fondo de nuestras vidas, o sea, esa voz, ¿no? Y además lineal, que parece que no dice nada importante, dice auténticas barbaridades. Bueno, es Trump en estado puro, ha hecho un repaso de sus primeros días al frente de la presidencia del país que sigue siendo uno de los más importantes e influyentes del mundo, pues sobre los aranceles, sobre la inmigración, sobre Ucrania, sobre lo que son los ejes principales de su actuación política, que no ocultó durante la campaña. Además, no podemos decir que de repente nos haya sorprendido y haya habido un giro de guión inesperado y esté acometiendo una serie de reformas o de propuestas que había ocultado durante la campaña. No. Yo creo que eso sí, no se le puede reprochar, que está cumpliendo casi milimétricamente todo aquello que dijo durante la campaña. Y la preocupación, lo recordaba Subirats, es que 77 millones de personas le votaron con esa propuesta. Yo no sé si se arrepentirán. No les está defraudando. No. Yo no sé si muchos de ellos se arrepentirán, porque es evidente, y esto te lo dicen todos los economistas, que la política arancelaria va a tener unas repercusiones tremendas. No en la bolsa, porque a veces la bolsa también va al margen, ¿no?, de lo que va la economía de los países o de los ciudadanos, pero va a tener un impacto en la inflación, en los precios, en el día a día de los ciudadanos, por la que también van a sufrir los propios estadounidenses. Él dice que que eso ocurrirá al principio y que luego llegará un momento en que Estados Unidos volverá a ser el mejor país del mundo, el más rico y el más próspero. Pero sinceramente, yo he llegado a este punto, mi única esperanza es que Trump e Elon Musk acaben chocando en algún momento. Sí, lo digo en serio, entre ellos. Yo creo que es la única esperanza de que haya un punto de inflexión de repente, que todo ese grupo que tiene en torno a él acabe estallando. Claro que yo sin embargo, que hay movimientos en Europa, los que somos europeístas nos gustaría que desde Europa se le pudiera dar una respuesta, pero ya vemos, como lo que acabamos de decir con respecto a Zelensky, que seguimos equivocándonos porque vamos lento y no vamos ni unidos. Eslovaquia va ahora por otro lado, se manifestaron ayer y ahora se dejan caer en Alemania, que van a promover una reforma constitucional para poder hacer algunas de las cosas que le propone la señora Ursula von der Leyen, que por cierto fue ministra federal de Defensa. Es decir, que hemos hecho en estos años atrás, porque parece como si Trump no hubiera gobernado nunca. Ya ha gobernado otra vez y, por ejemplo, reconoció la anexión de los Altos del Golán, le dio carta blanca a Marruecos con el territorio del Sáhara, impuso aranceles. Lo que pasa, claro, a lo mejor como esos aranceles los sufríamos los europeos del sur, es decir, los andaluces, en nuestra producción, por ejemplo, de aceitunas de mesa, pues eso nos interesó tanto a los grandes, pero ya se le apuntaban maneras. Aquí lo verdaderamente importante, en mi opinión, es que no tenemos más remedio que confiar en que sean los propios Estados Unidos los que se desprendan de este tipo y que dure poco me refiero a 4 años, porque ya hay campañas para restablecer la posibilidad de estar 3 mandatos. Eso es lo verdad. Este hombre lo que está dando es un golpe en Estados Unidos, a todos los niveles, incluido en el calafón militar. Y si los americanos, la verdad es que me voy contento por algunas reacciones que ha habido dentro del discurso del Estado de la Nación en Washington, ¿no? Porque si los americanos no reaccionan, los que no son esos 77 millones de norteamericanos o de estadounidenses, y algunos que se arrepientan y se quitan de en medio a un tipo como este, los europeos los vamos a pasar mal, porque los europeos estamos todavía cogiendo uva y yo que ayer escucho al presidente de Eslovaquia o ahora a Meloni y todos los santos y santas mártires de este país, incluidos los alemanes que deberían de estar liderando, si tenemos que esperar que lidere Europa Macron, pues yo me estoy tomando un cafelito. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Cristina de la Hoz, Joan Subirats y Javier Aroca estábamos analizando la que ha sido la noticia de la madrugada. Ese discurso ha terminado cerca de las 5 de la mañana, ese discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión, su primer discurso desde que vuelve a ser presidente de los Estados Unidos, y con esa estrategia que destacaba Javier Ruiz a las 7:30, esa estrategia Bannon de decir tantas mentiras y tantas falsedades por minuto que es prácticamente imposible ya no comprobarlas, porque muchas de ellas son obvias, sino es imposible rebatirlas. El
fact-check en directo se convierte en una tarea casi imposible, y por eso algunos de los asistentes del Partido Demócrata llevaban una especie así como de pancarta pequeñita que ponía falso, y cada vez que decía una de estas mentiras levantaban, como si fuera la puntuación de un concurso, levantaban la pancarta para decir que era mentira. Joan, ¿qué querías decir algo? Sí, no, yo en la línea que decía Javier Aroca, claro, o sea, hay un momento en que, por ejemplo, este tipo de discurso de Estado de la Nación, que no lo es en este caso porque es el primero y tal, pero no se le llama así, pero de hecho es un discurso del Estado de la Nación, nunca se había visto un nivel tan partidista en el discurso y la recepción de ese discurso. Es decir, normalmente hay una cierta diplomacia bipartidista, ¿no? Que busca un cierto equilibrio. Ayer se rompió totalmente esa situación, las pancartas a las que tú ahora aludías, los gritos, el abandono de la sala de muchos congresistas, etcétera. ¿Por qué lo digo esto? Porque las referencias que constantemente hacía Trump eran: esto es una democracia y no una burocracia. Y por lo tanto, a los funcionarios que se opongan a que las medidas que estamos tomando van a ser destituidos. Hay una amenaza a los jueces, porque ya sabe que muchas de las medidas que él está tomando, esas medidas ejecutivas, esos decretos, pueden ser, paralizados. Tumbados, sí. Exacto, por los jueces. Pues ya había una amenaza a los jueces. Dijo que a las universidades que permitan que los estudiantes protesten les van a retirar los fondos. Y habla de libertad de expresión. O sea, todo esto mezclado con la idea de que ellos es la gran revolución a favor de la libertad de expresión, cuando está constantemente amenazando a cualquiera que se oponga ante esa situación. Yo creo que realmente hemos de entender que en un país que ha dado tantos vuelcos, ¿no? Desde épocas, digamos, kennedianas a épocas reaganianas a ahora, y por lo tanto que hemos sufrido en todo el mundo sus cambios constantes de situación, en este caso estamos realmente ante una situación muy grave. Es decir, y tiene razón Javier, o somos capaces en Europa de entender que esto es un reto de primer nivel a nivel planetario sobre el digamos, hacia dónde nos dirigimos, qué futuro tenemos delante, o si no será muy, muy grave, porque realmente el discurso ayer, payasadas aparte, tiene una carga de profundidad antidemocrática espectacular. Mira, hemos escuchado a Trump hablar con otro tono de Ucrania, antes lo apuntaba también Aroca. Pablo Morán, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Hola. Este cambio de tono, después de lo que presenciamos en la Casa Blanca el viernes, tiene que ver con esa propuesta de tregua que hizo ayer Zelensky y que incluiría un intercambio de prisioneros. Desde luego, es lo más relevante del texto que Zelensky publicó ayer por la tarde, horas después de conocerse la suspensión de la ayuda militar estadounidense. Es lo más relevante por inédito, porque es la primera vez desde el inicio de la invasión que el líder ucraniano ofrece una tregua en público a Vladimir Putin. Pero es que también es un texto que busca complacer a Trump. Hay varias claves que buscan regalarle los oídos y recuperar su confianza para que ayude a Ucrania. La misma oferta de tregua es un ejemplo. Propone un cese de los ataques aéreos y marítimos para, leemos textualmente, negociar la paz con Rusia bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump. Asegura que está dispuesto a retomar el acuerdo de las tierras raras en cualquier momento y en cualquier formato, y admite que lo sucedido el viernes en el despacho Oval fue lamentable. Y lo apuntábamos a las 8, Ángeles, en el texto hay omisiones que también son relevantes, porque Zelensky apuesta en esa publicación en redes por una paz duradera, sin añadir el y justa, con el que se reclama la integridad territorial de Ucrania. Tampoco reclama a Estados Unidos las garantías de seguridad para esa paz que viene reclamando para firmar precisamente ese acuerdo de las tierras raras. Y tampoco pide perdón por la bronca del viernes, como le reclaman desde la Casa Blanca. Por lo que hemos escuchado esta madrugada, a Trump parece gustarle. En esta labor por restablecer relaciones entre Estados Unidos y Ucrania están también los aliados europeos. Francia y Europa están intentando restablecer esa conexión, ha asegurado esta mañana la portavoz del gobierno de Francia en la televisión pública. También desde el gobierno checo, por ejemplo, están diciendo esta mañana que Europa debe involucrar a Estados Unidos en el debate sobre la seguridad del continente y atraerlo hacia posiciones más próximas a Ucrania. Pero Trump, de momento, pues parece muy, muy alejado de eso. Claro, ese es el problema. Pablo, gracias. Hasta luego. En
el abierto Cristina de la Hoz, Joan Subirats y Javier Aroca, y nos dejaba Pablo Morán las últimas informaciones sobre la iniciativa de Zelensky que tú, Aroca, ponías antes en valor, no pasando página, porque es evidente que no hay un paso de página por parte del presidente de Ucrania, lo que pasó el viernes, a esa humillación. De hecho, desde la Casa Blanca le piden que pida perdón y él no lo hace, pero sí quiere avanzar haciendo él su propuesta de paz. Es decir, hablemos, negociemos, pero en base a esta propuesta de paz. Sí, a mí me parece razonable que los contendientes, en este caso el señor Zelensky, sean los que tomen una cierta iniciativa que conduzca a la paz, insisto. Lo que pasa, claro, cuando dice luego bajo el fuerte liderazgo de Trump, ya uno empieza a dudar de qué se trata realmente, y por eso he puesto en cuestión incluso la reunión que hubo de la cumbre europea entre líderes europeos. Yo creo que hay una desconexión absoluta entre lo que piensa Trump, que tiene una idea, y aparte de la que tiene Putin, la que tienen los europeos, por cierto, muy descompuesta, porque no hay unidad tampoco, cada uno piensa una cosa, y además unos pertenecen a la OTAN, otros pertenecen a la Unión Europea, otros no pertenecen a ninguna. En fin, es un poco raro todo lo que está ocurriendo, y con unas propuestas que son descabelladas, porque claro, si las propuestas que se hicieron el otro día, entre otros que se valorara la posibilidad de enviar tropas europeas en son de paz a Zelensky, no consta, no casan con la propia propuesta de Zelensky, que a su vez ha querido iniciar conversaciones con Putin. Entonces esto es un desbarajuste, o sea que habrá que nos aclaren a los demás, y todo esto coincide con algo que he dicho, ¿no? Que al mismo tiempo la señora Ursula von der Leyen, que ya en su discurso de investidura dijo algo parecido, pues insiste en que hay que aumentar el gasto, además de una manera desorbitada. Ya incluso se ha pronunciado hasta el Banco Europeo de Inversiones diciendo que dará facilidades para créditos en inversiones militares y de armamento. Bueno, pues mire usted, díganos de verdad qué es lo que quieren hacer. Pues yo entendería que Europa, y antes lo comentaba también mi compañero, que Europa haga una repensada y digamos, a ver, hasta ahora no hemos equivocado, vamos a repensar que tenemos que defendernos a nosotros mismos y que tenemos que construir el pilar europeo de defensa. Pero si eso es cierto, y hay alguien que verdaderamente está empujando para ello, que digan cuánto cuesta el pilar europeo de defensa, cómo va a ser, y si es compatible, sobre todo económicamente, estar en ese pilar europeo de defensa. Algunas cifras ya ha dado von der Leyen, y seguir cotizando a la OTAN en los términos que exige Trump, que ya creo que pide el 5% del PIB. O sea que, bueno, que no va a quedar nada para casi nada, ¿no? Mira, vamos a poner los datos, y voy con Joan y con Cristina. Pongo los datos sobre la mesa, sobre esa propuesta que lanzó ayer Ursula von der Leyen, esa estrategia que pasa por movilizar hasta 800.000 millones de euros en los próximos 4 años. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Ursula von der Leyen habla de la era del rearme y asegura que Europa está preparada para incrementar masivamente el gasto de defensa. Sí, la Comisión lo que ha hecho es poner las herramientas de un plan europeo que, más que dinero nuevo, lo que está haciendo es ofrecer más margen, más flexibilidad para que los estados puedan gastar e invertir en defensa, en este caso sin el corsé del Pacto de Estabilidad, con mejores condiciones de financiación o con un nuevo instrumento de préstamo de hasta 150.000 millones. Así que, aunque se haya presentado como un plan europeo, la pelota pasa ahora realmente a las capitales, porque el gasto final pasará por la voluntad de los gobiernos nacionales y por los esfuerzos que estén dispuestos a hacer en sus presupuestos. Por ejemplo, decía ayer la presidenta de la Comisión que si los Estados miembros aumentaran sus gastos de defensa en un 1,5% del PIB por término medio, se podría crear un espacio fiscal de cerca de 650.000 millones de euros en un periodo de 4 años. Bruselas lo que está haciendo es ofrecer flexibilidad en un plan para que las capitales movilicen el gasto y la inversión, pero no tenemos un gran paquete común financiado por todos los estados como vimos durante la pandemia. Bruselas pone las recetas, pero el camino lo andarán las capitales, y el instrumento, digamos, más transnacional es el instrumento de 150.000 millones en préstamos para compras conjuntas, que en realidad es una cifra, podemos decir, pequeña, ¿no?, comparada con los 800.000 millones que von der Leyen espera que los 27 puedan llegar a movilizar. Así que la posibilidad del plan, del éxito de ese plan, recae en los hombros de las capitales, de ahí la importancia de la cumbre extraordinaria de mañana en Bruselas. Y en esa línea, y lo apuntaba también Aroca hace un momento, en esa línea de aumentar el gasto de defensa, el Banco Europeo de Inversiones, que es el banco que preside la exministra de Economía y ex vicepresidenta Nadia Calviño, ha enviado una carta a los líderes de la Unión en la que se muestra su disposición para ampliar los créditos a los 27.
Sí, y facilitarlo es algo que pidieron hace unas semanas una veintena de líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez y ahora la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, en una carta a la que ha tenido acceso la cadena SER, ofrece a las capitales incrementar los préstamos y suavizar las restricciones que rigen actualmente sobre los proyectos en materia de seguridad, eliminando el actual límite, el tope de 8.000 millones para financiar proyectos de defensa. Calviño propondrá estos cambios en la próxima reunión del Consejo de Administración del Banco a finales de marzo, el día 21, aunque en un enfoque, reza la carta, que está alineado con las nuevas prioridades políticas de la Unión Europea. También el banco quiere impulsar la investigación del sector o actividades de agencias de ciberseguridad, aunque, esto es importante, el Banco Europeo de Inversiones seguirá sin dar créditos para financiar la compra de armamento o munición. Gracias, Enrique. A vosotros. Y un dato más sobre todo esto, sobre los planes de gasto en defensa de Europa, porque en Alemania el Partido Conservador y el Socialdemócrata han llegado a un acuerdo para tocar un tema que hasta ahora parecía tabú, y es relajar el freno de la deuda nacional, y esto permitiría aumentar las inversiones en defensa en ese país. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenos días. Buenos días, Ángel. Este acuerdo pasa por una reforma de la Constitución, de tal forma que los gastos de defensa que superen el equivalente al 1% del PIB quedarían exentos de esas restricciones. Así es, el pacto de los futuros socios de coalición incluye medidas sin precedentes debido al distanciamiento de Estados Unidos respecto a Europa. El pacto incluye 500.000 millones de euros en inversiones en 10 años y, como decía Sánchez, modificar ese freno de la deuda anclado en la ley fundamental para excluir el gasto en defensa que supere el 1% del Producto Interior Bruto. Alemania está dispuesta a realizar grandes esfuerzos y muy rápido, según explica el líder de los conservadores y previsible futuro canciller Friedrich Merz. Ich will es sehr deutlich sagen. Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes. Dice Merz, con aquella mítica frase del expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en la crisis del euro. Merz ha asegurado que Alemania cuenta con que Estados Unidos siga manteniendo en el futuro los compromisos de la OTAN, pero entiende que los recursos para la defensa de Alemania y de la alianza deben ampliarse de forma significativa. El pacto entre conservadores y socialdemócratas se ha cerrado, Ángels, tan rápidamente para que lo vote el Parlamento en funciones la próxima semana. Así quieren evitar la minoría de bloqueo que tendrán la ultraderecha y la izquierda en la nueva Cámara, que se constituirá a finales de mes. Carmen, gracias. Hasta luego. Decía nuestro corresponsal en Bruselas, Joan, Bruselas pone las recetas, cada estado que se las componga. Sí, yo creo que estamos en otro momento de estos muy importantes, como antes comentábamos con relación a Estados Unidos, y evidentemente el paralelismo está claro, ¿no? Es decir, ha habido grandes momentos en los cuales la retórica de la Unión Europea ha tenido que enfrentarse con los hechos, ¿no? Y esos momentos han sido cuando la crisis del euro, con la pandemia, con el COVID, y ahora ante ese momento de ruptura, digamos, de tensión con Estados Unidos, ¿no? En esos momentos es cuando el salto hacia adelante de la Unión se ha producido, ¿no? Y la cifra de 800.000 millones es parecida a la de esos momentos que antes comentaba, ¿no? La crisis del euro, COVID y ahora la situación, digamos, de reforzamiento de la defensa europea. Aquí el tema clave es decir cómo se paga esto, ¿no? Y aquí parece que también se están empezando a saltar límites, ¿no? Cuando el que será canciller o el que es ya canciller Merz está hablando de whatever it takes, está hablando de algo que la señora Merkel ya dijo en su momento que era imposible, que era la mutualización de la deuda, los eurobonos, y esto puede ser que esté en este momento planteándose. El límite del 3% de deuda, digamos, de endeudamiento público por parte de los países de la Unión Europea, también puede esto estar en cuestión. Es decir, yo creo que lamentablemente, porque hemos tenido que esperar que esto suceda, puede ser un momento que se produzca un salto hacia una mayor fortalecimiento de la Unión Europea, y a mí el temor que esto me genera es qué efectos puede tener esto en algo que también es muy constitutivo de Europa, que son las políticas sociales, las políticas públicas en materia de sanidad, de servicios sociales, porque no sé si hay dinero para todo. Esta es la preocupación
que genera evidentemente el hecho de que ahora esté en juego esa enorme inversión en defensa, ¿no? Yo creo que este es un punto clave. Cristina. Supongo que mañana en la Cumbre Europea habrá un debate en torno a si esa Europa de los derechos sociales es sostenible sin seguridad. Porque evidentemente yo creo que la amenaza es real, sin ninguna duda. No solo es un tema de gasto, que también es un tema de interoperatividad. Yo se lo he escuchado a Borrell, ¿no? Que hay que cambiar el concepto, porque es verdad que toda Europa, la Europa de los 27, al final tiene un enorme gasto en defensa. Si la unimos toda, lo que ocurre es que le resulta muy difícil operar entre sí, ¿no? Más allá de operaciones muy específicas bajo el paraguas de la OTAN. Pero es cierto que hay cierta dicotomía, porque decimos, bueno, Europa se tiene que rearmar, pero se rearma al margen de la OTAN, dentro de la OTAN. Se habla de la Unión Europea, del Consejo de mañana, pero luego tenemos también a Starmer montando una especie de coalición paralela con Francia, en la que no necesariamente están todos los países de la OTAN. Y él dijo de la Unión Europea, y él dijo muy claramente, Starmer, que aquí solo puede haber países que estén dispuestos a dar un paso más. Es que al final hay no sé, cuestiones que se me escapan, porque se están creando una especie de entes paralelos que no sé hasta qué punto van a hacer fácil esa coordinación. Cuando ha habido crisis, y ha pasado con el tema de Ucrania, ha pasado con el tema del COVID, ha pasado con otras cuestiones, yo creo que Europa ha estado al nivel, porque yo quiero rebatir ese mensaje que parece que se ha instalado, y sobre todo al principio, ¿no?, cuando irrumpe Trump en la cuestión de Ucrania, de que Europa no tiene nada que hacer. Yo creo que sí, que tenemos un papel, que tenemos un peso específico y económico en el mundo, y que sí, que tenemos que tener un papel activo, pero claro, lo que no podemos hacer es diversificar, porque creo que estamos entrando en cierta confusión. Claro, que querías añadir algo. Sí, yo, como soy muy cartesiano, pues no me gusta analizar las cosas sin saber qué piensa cada punto del esquema, ¿no? Porque ya sabemos una cosa, se puede gastar más dinero, es lo que pide todo el mundo, y se están eliminando los instrumentos y los obstáculos, incluso constitucionales, para que se gaste mucho dinero. Pero se van a gastar mucho dinero los ejércitos individuales de cada Estado miembro, y no todos, porque no hay ninguna disciplina. Pero cuando eso ocurra, ya seamos todos, tengamos más tanques, más aviones, más cañones, más misiles, ¿con qué estructura? ¿Con qué mando? ¿Con qué lógica? ¿Quiénes van a participar? Bueno, porque pero esto, incluso si no, el gasto, ¿con qué coordinación, Aroca? A eso me refiero. Me refiero. Bueno, todos compran tanques. Pues ahora, exactamente. Todos por eso, hacen fragatas. a eso me refiero. Entonces, por eso digo que me produce muchas dudas esto. Otra cosa es que se hubiera puesto primero el marco y se hubiera dicho, bueno, en este marco ahora cada uno le toca jugar este papel y vamos a ir por aquí. Vale, eso hubiera sido lo lógico. No está ocurriendo y hay gente que está muy contento. ¿Quién está contento? Bueno, mirad la bolsa. Los valores armamentísticos están subiendo de manera, geométrica. Y por cierto, esto ya es una maldad. Vamos a ver dentro de unos años cuántos de estos guerreros forman parte del Consejo de Administración de alguna empresa armamentística, empezándolo por von der Leyen. En el abierto, Cristina de la Hoz, Joan Subirats y Javier Aroca. Cambiamos ya de asunto porque ya saben que ayer finalmente, después de un año desde que se empezó a hablar de un acuerdo, PSOE y Junts anunciaron ese acuerdo, y ese acuerdo es un pacto para delegar a la Generalitat las competencias en control de fronteras, de manera que los Mossos las ejerzan compartidas con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con policía y con Guardia Civil. Son temas como la seguridad en los aeropuertos, control de pasaportes. La Generalitat gestionará también devoluciones de migrantes, permisos de residencia, documentos de identidad o los CIE, los centros de inmigrantes. Pero hay más sustancia política en este pacto. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Porque claro, al final el PSOE llega a este acuerdo con Junts con la esperanza de encarrilar la legislatura, pero la cuestión es ¿cuánto de encarrilada tiene la legislatura el gobierno después de este pacto? Para empezar, porque Junts dice que no significa una garantía para que apoye los presupuestos. Sí, los de Puigdemont insiste en que son carpetas diferentes. Recuerdan que esta lleva pendiente un año y que la delegación de competencias en inmigración es una condición previa para empezar a hablar de las cuentas. Así que el paso que dieron ayer ambos partidos con el registro de esta proposición de ley
es un avance, pero no una garantía de esa aprobación de las cuentas. Los grupos son conscientes, Ángels, de que si el gobierno aprueba unos nuevos presupuestos, tiene despejado el camino para el resto del mandato y que si las apoyan ya el gobierno no necesitará su apoyo para nada más. Así que el Ejecutivo asume que los presupuestos son la meta final para la que tendrán que sudar aún más la camiseta. A lo que sí acerca el pacto sobre esta delegación de competencias es al desbloqueo de la ley que va a permitir la reubicación de los 4.000 menores migrantes llegados a Canarias. Ante la falta de acuerdo con el PP, el Ejecutivo tiene que recurrir a Junts para aprobar esa reforma y tanto la Moncloa como los de Puigdemont dan por hecho que se podrá avanzar en ello en las próximas semanas. Hay una derivada, Guille, particularmente polémica del acuerdo, más allá del encaje constitucional al delegar estas competencias concretas, que el Gobierno dice que está garantizado ese encaje constitucional, y la polémica está en el hecho de que el pacto se da mientras Junts, en el mismo momento en el que Junts está compitiendo en Cataluña por los votos con la extrema derecha de Alianza Catalana, que es abiertamente racista. Y algo de ese espíritu, claro, se cuela finalmente en este acuerdo. Sí, hay que dejar claro de inicio, Ángels, que la proposición de ley no cambia la política migratoria, no la endurece, ni la política migratoria ni la ley de extranjería vigente. Lo que hace es involucrar a la Generalitat en esa gestión. Cataluña, cuando se apruebe la proposición de ley, mantiene la misma normativa que el resto de comunidades autónomas del país, que es esa normativa estatal. Se hace referencia a ella en el pacto. Lo que cambia en muchos aspectos es la administración que aplica esa ley, y eso es lo que supone en la práctica este acuerdo, tras el que hay, como dice, sobre todo mucha motivación política, y es ahí donde en este acuerdo el PSOE da a Junts una baza con la que los independentistas van a alimentar ese debate antiinmigratorio que abandera su principal rival por la derecha en Cataluña, que es Alianza Catalana, la formación que lidera Sílvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll. De hecho, los de Puigdemont desde el primer minuto están usando este acuerdo, por ejemplo, para decir que con esta ley, para tener papeles, los inmigrantes tendrán que saber catalán. Lo decía ayer el líder de Junts. És perfectament constitucional poder acreditar que una persona que no coneix el català a Catalunya doncs no està integrada, com tampoc seria si no conegués el castellà. Sin catalán no hay papeles, llegaban a decir ayer algunos dirigentes de Junts, y que intentaban hacer pedagogía sobre lo que habían conseguido con la aprobación de esta norma. Y es que aunque la parte dispositiva no cambia esa política migratoria, en la exposición de motivos ambos partidos han tenido que encajar dos visiones distintas sobre la inmigración. Por eso, a la vez que se habla de poner en el centro los derechos humanos y la inclusión, que es lo que destaca el PSOE, el texto en ese preámbulo se refiere también a la inmigración como una amenaza para la lengua, la convivencia o la cohesión. Y desde ayer tenemos el texto de la ley, y ahora, claro, hay un siguiente paso, que es que hay que darle forma en el Congreso. Necesitan conseguir los votos, que los grupos, que el resto de fuerzas lo apoyen, atraer a las fuerzas políticas, y entre los socios habituales del Ejecutivo no todos lo ven con el mismo entusiasmo. Incluso hay algunos, como Podemos, que directamente no lo ven. Sí, sobre todo Podemos es el que está haciendo desde ayer una oposición más férrea a este acuerdo. El problema que tienen PSOE y Junts es que la ley es una ley orgánica, esa proposición de ley necesita, por tanto, de una mayoría absoluta para salir adelante. Es verdad que estamos todavía en el inicio de esa tramitación, quedan semanas por delante, pero en este momento la proposición de ley no cuenta con el apoyo para salir adelante, y hemos escuchado, lo hacíamos a las 9 en el Boletín con Sastre, la posición del portavoz de Podemos, de Pablo Fernández, que decía claramente que Junts es un partido racista y que por eso de entrada no van a dar su apoyo a ese acuerdo. Junts es un partido abiertamente anti-inmigración. Junts es un partido, nosotros lo hemos calificado, racista. Nosotros hemos escrutado y hemos escudriñado muy bien la exposición de motivos de esta proposición de ley, y la exposición de motivos contiene marcos de ultraderecha. Declaraciones de Pablo Fernández a nuestros compañeros de Ser Cataluña. Los morados rechazan apoyar el texto y solo se sentarán a negociar, dicen, para dar sus 4 votos si antes se aprueba su iniciativa legislativa popular para regularizar a los migrantes, que hace unos días ya rechazó el Congreso. En Esquerra, en Bildu, en el PNV sí que ven con mejores ojos ese acuerdo. Desde Sumar conocían el detalle del texto y la formación de Yolanda Díaz lo valora positivamente, pero insistimos, el acuerdo necesita del respaldo de todos los grupos, y en este momento Podemos es quien hace una oposición más férrea. Guille, gracias.
Hasta luego. Aquí, Cristina, hay dos cuestiones. Como decía Podemos en su defensa de no apoyarlo, que es un pacto que entra en el marco ideológico de la ultraderecha, pone el racismo en el centro del acuerdo, y después que es un acuerdo que cierra el Gobierno, cierra el Partido Socialista con Junts para seguir avanzando en un posible acuerdo de cara a los presupuestos, pero Junts no se lo garantiza. Bueno, es que este acuerdo forma parte de un pacto de hace un año, de enero del año pasado, en el que la transferencia de la gestión en inmigración era a cambio de la abstención, ni siquiera del voto a favor de una serie de decretos que no tenían nada que ver con los presupuestos generales del Estado. Lo que pasa es que se ha materializado ahora, pero esto era a cambio de sacar adelante unos decretos, que hay un tercero, eran 3 decretos, recuerda aquella sesión parlamentaria que era del Congreso, aunque se celebró en el Senado, que uno de ellos decayó, pero por el voto en contra de Podemos. Era a cambio de 3 abstenciones sobre 3 decretos muy concretos, no era a cambio de los presupuestos generales del Estado. Bueno, yo creo que la crónica ha sido una crónica muy completa. Estamos hablando de un acuerdo que se ha alcanzado con un partido cuyos dirigentes identifican sistemáticamente la inmigración a la delincuencia, y con un partido que ha impedido que prosperara una moción de censura en Ripoll contra la alcaldesa de Alianza Catalana. Esto es un acontecimiento de hace una semana, o sea que esto es Junts. Junts sí, efectivamente, tiene postulados sobre la inmigración que le aproximan mucho a Vox. Esto es así, y es con quien se ha pactado el acuerdo. Siempre se puede decir que al fin de cuentas lo va a administrar ella, y esto nos da cierta tranquilidad. Sí, pero también es una cierta anomalía, o sea, llegar a hablar de la delegación, ya digo traspaso, delegación de competencias, negociarlas con un partido que no gobierna y que no va a tener que gestionarlo. Sí, pero mientras lo gestione ella, yo creo que sí que podemos estar tranquilos, pero a veces hablamos de ella como si ya fuese eterno. Bien, es que llegará un momento en que, lo decía ayer el Puigdemont, en que pueda haber un presidente nacionalista o independentista de nuevo en la Generalitat. ¿Cómo va a administrar esto? Estamos hablando de control de fronteras, de expedición de permisos de residencia, de trabajo. Estamos hablando de ejecutar las expulsiones, cómo, dónde, cuándo. Es decir, ¿Cataluña tiene convenios bilaterales con otros países para gestionar una expulsión de un ciudadano? No los tiene. ¿Dónde los va a expulsar? Porque se dice, bueno, si es sin expediente lo puede hacer directamente, pero con expediente al final pasa por la Junta de Seguridad de Cataluña, al frente de la cual está el presidente de la Generalitat. Es decir, es una cesión evidente de una política muy, muy sensible, pactada con un partido que tiene posiciones, efectivamente, muy racistas y xenófobas. Y que además, bueno, ayer escuchando a Puigdemont, pues tiene razón. Es decir, es una de las patas fundamentales. El control de fronteras, la expedición de permisos de residencia, es una de las patas fundamentales de un Estado soberano. Está la agencia tributaria, que ya está en ello, además están ampliando las plantillas de la agencia tributaria en Cataluña. Está el tema de control de fronteras y de inmigración. Y la tercera pata que le faltaría a Cataluña sería el tema de la justicia. Pero sí, yo creo que sí se están sentando las bases de un futuro Estado soberano para si después de ella viene un presidente independentista o nacionalista. Sobre la ampliación de plantillas, por cierto, que los Mossos d'Esquadra ya están diciendo que ellos no tienen efectivos suficientes para asumir todas las responsabilidades y las competencias que a partir de este pacto se les delega. Pero se van a aumentar las plantillas, un acuerdo para un aumento además bastante exponencial de las plantillas de los Mossos. Joan. Sí, yo creo que estamos en un tema que tiene como 2 partes muy importantes. Una es la parte digamos, de coyuntura política, de afianzamiento de la legislatura, de cómo continuamos en una situación en la cual las cifras son siempre muy complicadas para resolver cualquier problema. Y en el otro lado está lo que ahora estaba comentando Cristina, que son temas mucho más de fondo, ¿no? ¿Qué tenemos delante? Tenemos delante una proposición de ley orgánica, 176 votos, que tiene que tramitarse en el Congreso y luego en el Senado, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de algo que es inmediato. ¿De qué estamos hablando? De algo que implica cambios muy importantes en la estructura de los Mossos, en los procesos de gestión, porque no es un tema, lo he dicho antes en la crónica Guille, no es un problema, digamos, que cambie el marco legislativo general, cambia la gestión, una gestión que tiene partes descentralizadas, es decir, que hay una capacidad de decisión de a quien le das esa capacidad de decisión, y otras que son de pura desconcentración de funciones, o sea, que son de tramitación. Y todo esto se tiene que organizar. O sea,
digamos, es muy relevante políticamente la parte simbólica. Desde el punto de vista material, de efectos que vaya a producir esto a corto plazo, me parece mucho más complicado, ¿no? Yo creo que eso es un primer elemento que tenemos que ver. Deberíamos ver cómo sale la criatura después del paso por el Congreso y el Senado, porque ahora estamos hablando, digamos, del proyecto de ley, de la proposición de ley que se plantea, pero no estamos hablando de resultados. Bueno, esto es una parte. La parte más de fondo, es evidente que hay un problema con Junts. Teme muy claramente lo que puede pasarle en unas próximas elecciones en Cataluña, porque el avance de Alianza Catalana en muchas partes del territorio, sobre todo en la zona, digamos, no en las zonas metropolitanas, sino en el resto, es muy amplio. Y la posición de Alianza Catalana es, claro, ayer mismo, digamos, la alcaldesa de Ripoll prohibió una exposición que se iba a hacer en un espacio público de fotografías de los alumnos de bachillerato del Instituto Abat Oliba de Ripoll, porque en esa colección de fotografías había 2 chicas que llevaban velo. Prohibió la exposición y tuvo que ser el propio instituto, acompañado de la población de Ripoll, que fue capaz de trasladar la exposición a un espacio privado donde se pudo hacer esa exposición. Y lo prohibió la alcaldesa simplemente por el hecho de que aparecían 2 chicas en esa colección de fotos que llevaban velo. Bueno, esto es evidente que la posición, digamos, de Alianza Catalana es muy clara, y Junts lo que está haciendo con esta ley o con esta proposición de ley es acercarse a esa. Pero ¿los socialistas están en esto? ¿Sumar está en esto? Es evidente que ahí hay un problema muy grave, ¿no? De si la continuada legislatura va a provocar cambios de este tipo. Yo creo que ahí está el problema, y no creo que esto pueda salir indemne, esa proposición de ley, en este paso del Congreso y el Senado. Aroca. Yo no le veo. Bueno, hay opiniones, evidentemente, los que no son partidarios del Estado descentralizado y los que son partidarios de otras formas de Estado más autoritarias y más concentradas, evidentemente esto no lo pueden ver bien en ninguno de los sentidos. Lo de que sea Cataluña es simplemente una excusa, un cohete para llamar la atención. Yo creo que España, desde el punto de vista de su descentralización, es un país todavía inacabado y en algunos aspectos pues puede mejorar, y yo en este sentido veo esta descentralización, que por cierto tiene todas las garantías constitucionales en su instrumento y en su concreción, pues como ha dicho Subirás, pues es una medida que goza de lo que se llama en términos jurídicos constitucionales reserva de ley orgánica, y por tanto requiere de las máximas garantías. Es decir, desde ese punto de vista yo no tengo ningún problema, se está haciendo lo que dice la Constitución. Por tanto, ningún temor. Después está el ámbito de la propaganda. Por ejemplo, el señor Puigdemont está diciendo, con esto más o menos pues estamos haciendo estructuras de Estado. Nos da categoría de Estado. Miente, es mentira, esto no le da categoría de nada. Porque en ningún Estado hay 3 policías y las 3 policías dependen del Estado y son garantía de otro Estado. Y allí tiene razón Javier, porque claro, el precedente que utiliza Puigdemont es Baviera. Claro, es que está allí. No, si cada día se está convirtiendo en más constitucionalista, pero sin que él se dé cuenta. Sin que él se dé cuenta. Lo que está defendiendo, mire usted, es que aquí va a estar la Policía Nacional, va a estar la Guardia Civil y va a haber mozos. Eso, ahora que hemos hablado de Canadá también, si va a Canadá también lo podrá ver. Es decir, eso es propio de los estados descentralizados, de estructura federal o cuadrifederal. Eso no tiene ningún problema. No engañe usted a los independentistas, Puigdemont. Esto no le hace a ustedes más Estado, y más a ustedes que ni siquiera soy el Estado, en este caso la Generalitat, porque están ustedes en la oposición y me temo que por mucho tiempo. Ese es un enfoque. El otro enfoque, que donde yo sí lo discuto y soy crítico, obviamente, es cómo el PSOE, a través de este acuerdo, ha entrado en el campo semántico del discurso de la inmigración. Eso es terrible, porque precisamente a las políticas que defiende la extrema derecha lo que hay que hacerle frente, no darle cobijo, no darle argumentos, no darle posibilidades, porque ahora mismo el señor Puigdemont y lo suyo que están diciendo en Cataluña, oye, gracias a mi acuerdo, que no soy gobierno, con el gobierno central de España, nos han dado un instrumento para que todas las políticas que yo defiendo en materia de inmigración un día se puedan llevar a cabo. Eso es horrible. O
sea, horrible cuando estamos viendo lo que ha pasado en Alemania, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Francia. Un gobierno que se dice progresista no puede acordar con otro partido el que se den instrumentos vericuetos, caminos, trochas para emplear políticas que son abiertamente racistas y antimigratorias, no migratorias, porque yo puedo entender que esas legislaciones se mejoren. Lo demás que está ocurriendo, bueno, miren ustedes, lo demás que está ocurriendo pues forma parte de una concepción de España que es incompatible con aquellos que defendemos un Estado federal o federalizante. Que la policía se esté quejando, bueno, mire usted, me parece curioso porque ayer mismo estuve repasando las reacciones que hubo cuando el señor Aznar se reunió con Pujol para que Pujol le diera la investidura. Y una de las cosas que hizo, precisamente por la misma vía constitucional, fue el traspaso en las competencias de tráfico que están en las competencias exclusivas del Estado. Yo no recuerdo mucho jaleo en las asociaciones policiales porque Aznar le diera el traspaso de las competencias de tráfico a la Generalitat y otras más, como por ejemplo la financiación. El otro día decía la representante de finanzas del gobierno de Andalucía, señora Carolina de España, que en materia de financiación hay que ver que es que el PSOE había empezado el camino de una manera bilateral. Es que no es bilateral negociar el sistema de financiación de España entre Aznar y Pujol y después extenderlo al resto de España. Sí. Hombre, tengamos memoria política, porque sin memoria eso es muy difícil, eso los pájaros. Cristina. Sí, es un argumento que estamos escuchando en las últimas horas. Yo sinceramente creo que la convergencia de entonces no es la Junts de ahora, no tiene nada que ver. Y entre medias tuvimos todo el proceso de 2017. Es decir, no podemos decir no ha pasado nada y Junts es perfectamente asimilable a aquella convergencia. Y yo particularmente me parece que las competencias de tráfico poco o nada tienen que ver con las de inmigración. O sea, estamos hablando de... Constitucionalmente sí. Estamos hablando de una competencia que puede ser constitucionalmente, pero que el significado o el alcance de las políticas de inmigración y de control de fronteras no tiene nada que ver con tráfico, con poner multas, en mi humilde opinión. Es decir, creo que no son equiparables en absoluto. Y aquella convergencia era otra cosa, aquella convergencia que apoyó gobiernos del PP y gobiernos del PSOE no tiene nada que ver con la de ahora, en absoluto. Ni con tener a su líder huido de la justicia de España. Yo es que creo que son parámetros y estamos estableciendo una serie de similitudes de situaciones completamente distintas. Yo no creo que sean distintas, son para conseguir asuntos que eran competencia exclusiva del Estado. No solamente esto, se cedió, por ejemplo, la gestión del Parque Nacional de Aguastortes, se negoció el sistema de financiación, se suprimieron los gobiernos civiles, que por cierto yo celebré con una copa para celebrarlo, se suprimió la mili, todo eso se hizo en virtud de un acuerdo entre el señor Pujol y el señor Aznar. ¿Para qué? Para que Aznar pudiera gobernar con investidura, y para entonces el Partido Popular y todos sus seguidores, incluidos sus seguidores mediáticos, consideraban al señor Pujol uno de los demonios del integrismo español. Joan. No, se le declaró español del año por algún medio de conservador, sí, o sea que quiero decir. Bueno, y también le han dado porque creo que era también, otra cosa también diferente. le dieron la medalla de Madrid a Putin. No, iba a decirle al comentario de Cristina que, claro, si uno, y creo que lo ha comentado ella misma, de hecho, desde el punto de vista de toma de decisiones con total autonomía por parte del gobierno catalán, en el caso cuando se apruebe la proposición de ley, cuando se haya implementado, etcétera, serán las expulsiones sin expediente. De esas expulsiones sin expediente hay poquísimas en Cataluña. En otras partes de España, donde llegan, digamos, cayucos, etcétera, puede ser. Pero en el caso de Cataluña, esa situación es mucho más grave. Lo que ha hecho el cambio de la ley de asilo, que ha provocado, y esto lo ha hecho el gobierno socialista, que ha provocado que estén en una situación muy difícil casi 300.000 personas que están reclamando que se les reconozca la residencia y se les dé papeles por su situación de peligro si vuelven a su país de origen, y que están pendientes de que esta gente puede quedar absolutamente sin respaldo alguno y en una situación de ilegalidad. Por lo tanto, desde el punto de vista material, cuando se haya producido todo esto, la capacidad de decisión que tendrá la Generalitat en relación al resto del Estado es relativamente pequeña, muy pequeña. Lo que pasa es otra cosa, es el efecto simbólico que le está dando Puigdemont, que eso es, como decía Javier,
un carácter publicitario. Está intentando demostrar, digamos, que ellos van a entrar en un tema que es un tema de identidad, de defender la identidad de Cataluña, y creo que allí la situación de incomodidad por parte del gobierno de Illa puede ser significativa. Por lo tanto, si sacamos toda la parte propagandística de humo y de ruido, materialmente hay poca cosa. Lo que pasa es que tiene efectos simbólicos significativos, claro. Bueno, y que entra en el marco ideológico de la ultraderecha, que yo creo que es... Bueno, pero sí. Pero en realidad en Europa está pasando un poco esto. Lo del derecho de asilo que yo comentaba viene un poco por ahí también. Es decir, es un problema en toda Europa este. Última cosa que quiero comentar con vosotros en el abierto, la investigación judicial de la Dana, que sigue avanzando, y ya vamos contando que la magistrada de Catarroja va reuniendo poco a poco datos que nos permiten hacernos una idea más precisa de qué pasó esa tarde de la Dana del 29 de octubre. Y el último es un informe que la propia Generalitat Valenciana ha enviado a la instructora, a la juez Miguel Ángel Campos. Buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Y es el informe que contabiliza los datos de las llamadas que se registraron al 112 esa tarde, las peticiones de ayuda de los valencianos, y la cifra es demoledora porque demuestra que hubo hasta 15.000 llamadas a emergencias antes del envío de la alerta a las 8 y 11 de la tarde. Y el mayor volumen de llamadas de emergencia, de llamadas al 112, fue entre las 5 y las 6 de la tarde, es decir, más de 2 horas antes de lanzar la alerta, pero es que eran 2 horas y media antes de que Mazón, según dice él, llegara al Secopi. Uy, he perdido a Campos. Vamos a ver si podemos recuperar a Campos porque él tiene el dato, y no solo el dato, porque lo que es llamativo es también el contenido de esas llamadas. Son unas llamadas que ya demuestran que había calles anegadas, ríos desbordados, que el Barranco del Pollo ya estaba desbordado, que había cuerpos flotando, que había gente pidiendo ayuda en los bajos de las casas, porque lo que hace, además del registro numérico, que es muy significativo y es muy importante, cuenta exactamente lo que estaba pasando, y eso desmonta otra vez la teoría o las afirmaciones de la Generalitat cuando dicen que es que nosotros no lo sabíamos, a nosotros la Confederación Hidrográfica del Júcar no nos había avisado, no sabíamos cuál era la situación. Bueno, la situación es que había 15.000 valencianos que estaban llamando a urgencias. Campos, ¿qué te he recuperado? Sí, disculpa, a través del sonido telefónico. El informe revela, Ángels, que poco después de las 5 y sobre todo a partir de las 5:30 de la tarde, la situación ya era crítica en la cabecera del Pollo, con desbordamientos en Chiva, y 1 hora después, aguas más abajo en Ribarroja, Torrent, Catarroja, Picaña, Massanassa o Paiporta, la zona cero del desastre en l'Horta Sud. La alerta, Ángels, se envió a los ciudadanos a las 20:11, casi 3 horas después de que el Barranco del Pollo se desbordara en la cabecera y la Generalitat fuera consciente de ello. Son miles de llamadas, las llamadas de la desesperación de los vecinos. Repasamos algunas de ellas, si te parece. 17 y 19, una llamada alerta de que hay personas resguardándose en el tejado en Chiva, cabecera del Pollo. 17:34, de nuevo Chiva, alertan del desbordamiento y de que el agua llega al nivel del tejado. 18:31, 18:32, 2 llamadas desde Torrent y Paiporta alertando del desbordamiento del Pollo en ambos municipios. Aún falta 1 hora y 45 minutos para que la Generalitat lance la alerta y 2 horas para que Mazón se incorpore al Secopi. 18:41, Massanassa, más de 50 coches arrastradas por la riada. 18:58, Ribarroja, camiones arrastrados por el río. 19:10, vecinos de Paiporta intentan sacar a 4 niños de una casa por los barrotes, no pueden. 19:32, Catarroja, nivel agua por el cuello. 19:42, Paiporta, mujer al parecer fallecida por ahogamiento lluvia. 19:58, Catarroja, una persona se está ahogando. 20:02, Ribarroja, más de 1.000 personas atrapadas. 20:05, Catarroja, mujer en vivienda se ahoga, vecina le tira sábanas. 20:08, Massanassa, mujer 99 años, dependiente, encamada, agua ya por encima de la cama. 20:12, Paiporta, múltiples coches arrastrados por el agua. 20:30, Mazón acaba de llegar al Secopi. En Catarroja, una llamada describe que escuchan gritos, no pueden salir, hay niños y una mujer.
2038, Catarroja, agua dentro del domicilio, mujer mayor se ha ahogado. El informe desmonta el supuesto apagón informativo denunciado por Mazón. No solo la Confederación del Júcar alertó de las lluvias intensas en el Pollo, sino que el propio 112, que forma parte del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y se encuentra en el mismo edificio físicamente donde se reúne el CECOPI, constató el desastre del barranco entre las 5 y poco más de las 6 de la tarde. Campos, gracias. A ti, buenos días. Claro, es que la pregunta ahora ya no es hasta cuándo va a aguantar Mazón, hasta cuándo va a seguir estando al frente de la Generalitat a medida que vamos conociendo todos estos datos a través de la instrucción de la jueza. Claro, la pregunta ya es hasta cuándo el Partido Popular Aroca, hasta cuándo Alberto Núñez Feijóo le va a estar arropando. Bueno, ayer parece que musitó algún tibio reproche, pero lo cierto es que sigue apoyándolo y claro, lo mismo que las aguas arrastraron a mucha gente, yo creo que las aguas y los barros de Mazón van a acabar arrastrando también a Feijóo, porque ya no se trata de dirimir responsabilidades políticas, que en mi opinión están claras y todavía hay algunas sin que se puedan defender con claridad. Por ejemplo, el hecho de que todavía no sepamos dónde estaba este señor en los momentos críticos. Pero el problema es que ahora empiezan a verse cada día más claras responsabilidades penales y por tanto patrimoniales también. Y en ese contexto que se está creando, a ver cómo se desenvuelve el Partido Popular en general. Ya esto excede a la propia situación del señor Mazón. Cristina. El relato de la jueza de Catarroja es demoledor y bueno, y esta sucesión de las llamadas telefónicas desde las 2 de la tarde. Pone a los pelos de punta, es evidente y además lo dice también la jueza, ya está documentado y es el relato, además, el relato que quiero es solo el de la jueza, que llegó la alerta tarde y mal. O sea, eso es una realidad. ¿Cuánto durará? Pues sí, es efectivamente, el Partido Popular está metido en un laberinto enorme con Mazón. Joan. Sí, no, realmente lo que no se entiende es que un dato de este tipo haya tenido que esperar a que la jueza de Catarroja lo exija y aparezcan. O sea, llevamos más de 3 meses. Pero es que todo lo que vamos conociendo, claro, Joan, es gracias a que hay una juez que está haciendo esta instrucción. Exacto. Y va reclamando los datos. Porque yo pensaba, ¿a quién tiene que informar el 112 de las llamadas que recibe? A la Agencia de Seguridad y Emergencia de la Generalitat Valenciana, claro, que es precisamente esa agencia la que formaba parte del CECOPI, que estaban reunidos esperando que alguien, como el señor Mazón, diera la orden. Cuando él mismo, unas horas antes, la última vez que apareció en público, dijo que a las 6 seguramente esto ya habría pasado, digamos, ¿no? Y hay llamadas a las 9 de la mañana y o sea, la mayor parte de llamadas se produce precisamente entre 4 y 6 de la tarde, ¿no? Bueno, son esas horas fatídicas en las cuales el señor Mazón ha desaparecido del mapa, ¿no? Muchas de las llamadas eso se producen en ese agujero negro que hay en la historia de Mazón. Yo creo que no hay quien lo salve. No. Y ahora realmente estamos en esa situación, que lo decía también Javier Aroca, de las responsabilidades penales, patrimoniales que se derivan de esa decisión. Y ahí es donde realmente los temas van a llegar al punto clave. Fijaos que la primera vez que el señor Mazón reconoce que llegó a las 8:22, creo recordar. 28 fue porque era una manera de salirse de quien tomó la decisión de lanzar la alerta. Ahora sí, Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿vosotros? Muy bien. A ver, ¿qué contáis? Mira, a partir de las 10 tenemos que pensar. Es el único rato de la semana que pensamos. Bueno, es especialmente pensante. Sí. Es el Rincón y la Esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado. Vamos a hablar hoy de la identidad, de lo que nos conforma, de lo que nos explica y nos hace entender a los demás. Hemos hecho una especie de juego, hemos probado una especie de juego para los oyentes. En el 900, 100, 800 de partida les pedimos que nos digan las 3 palabras que les definen,
que nos ayudarían a entender su identidad. Mira, Aroca Bético, por ejemplo. Bueno, más que Bético sería Benito Villamarín. Vale, exacto, 3 palabras. Benito Villamarín. Andaluz del Betty. Andaluz del Betty. Son 3 palabras también. También valdría, vale. Pues 3 palabras que les identifican. Y a partir de ahí luego lo pueden desarrollar, pero 3 palabras de principio para que nos expliquen quiénes son, cuál es la identidad que les define. 900, 100, 800. Piensen en estas 3 palabras que definen su identidad, nos llaman y nos lo cuentan. 900, 100, 800. ¿Qué más? 3 palabras son biografías no autorizadas. Sí. De Roberto Villar, que hoy nos habla de Yoko Ono. ¿Vale? Es la biografía. Son 2 palabras. Y después. La Yoko Ono. Claro. La Yoko Ono. La Yoko Ono ya serían 3. Bueno, y después pretérito pluscuamperfecta con Ana Usleg, una cosa que fue pretérita, pero ni mucho menos pluscuamperfecta, porque fue el fraude paralímpico de Sydney 2000. No se lo recordarán los oyentes, pero bueno, el equipo de discapacitados psíquicos de baloncesto ganó el oro en aquellas Olimpiadas de Sydney. Ganó el oro, pero la cosa era que discapacitados solo había 2, el resto no eran discapacitados, con lo cual arrasaron en la final a Rusia, fueron a tope, pero se descubrió el pastel, lo descubrió la revista Gigantes, y aquello produjo que durante 2 Olimpiadas los discapacitados psíquicos no pudieran ir a los Juegos. Y al final, para terminar la entrevista hoy con Albert Serra, el director de Tarde de Soledad, la cinta ganadora en el Festival de San Sebastián, una mirada como nunca la hemos visto sobre la tauromaquia. Pues Cristina de la Hoz, Joan Subirats, Javier Aroca, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.